Buenas noches. Que Dios les bendiga a todos. Damos gracias a Dios por el privilegio de estar reunidos aquí. Gracias a sus líderes, sus pastores, por el privilegio también que nos concedes de poder ministrarles. La Iglesia de Convertidos a Cristo en la capital le manda saludos. Y bueno, hemos tenido un tremendo tiempo de adoración. A Dios sea la gloria, pero qué bendición el equipo de adoración de la iglesia. Que el Señor lo siga usando para su gloria. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias, vamos inmediatamente a meditar en la palabra de Dios. Quiero que vaya conmigo a un pasaje de la Escritura que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. Estaremos meditando mayormente, aunque no únicamente, en ese pasaje de Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47. Leemos la palabra de Dios, dice así: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, la verdad, mis amados, que cuando se me solicitó para predicar en esta conferencia y me dijeron el tema, yo me sorprendí porque no es un tema usual para estos tiempos. Estamos en tiempos donde hay temas que suenan mucho hoy, que están en boga, que son famosos, y generalmente cuando uno lo invitan a predicar es sobre esos temas. Pero fue muy interesante para nosotros ver el tema de la iglesia local por la relevancia. A veces no entendemos lo que significa nosotros ser parte de esa gloriosa institución que Cristo ha dejado en la tierra, que es su iglesia. Pero a la vez eso me puso a mí cierta presión porque por la naturaleza del tema yo no puedo, por lo menos en la noche de hoy, desarrollarlo como me gusta predicar. Yo soy de los predicadores expositivos. A mí me gusta agarrar un texto y vaciar lo que ahí dice en su contexto. Pero esto es un tema muy general que abarca muchas cosas. Así que por esa razón, lo que nosotros vamos a ver, por lo menos en esta primera intervención, ya a partir de mañana tomaremos secciones y haremos exposiciones, pero en esta primera esto es algo introductorio. Si nosotros vamos a hablar, ¿verdad? Soy miembro de la iglesia local y ahora qué, todo debe comenzar antes de la hora qué, eso lo vamos a ver mañana en adelante, la hora qué y ahora qué, pero vamos a empezar con esa idea de la iglesia local. Tenemos que entender ¿qué es la iglesia local? ¿Cuáles son los requisitos para una iglesia local? Para nosotros entender si verdaderamente nosotros somos parte o estamos funcionando según el diseño de Dios. Así que la manera como vamos a estudiar este tema en el día de hoy, que vamos a responder algunas preguntas. O sea que ahí está fácil para la prueba que le van a hacer mañana, para los equipos, son preguntas lo que vamos a responder. O sea que nada más hay que agarrar cualquiera de esas. Y algunas son más importantes que otras, yo se las voy a señalar. Pero nosotros vamos a responder básicamente 3 preguntas en esta noche sobre la iglesia local, y la primera y más básica es ¿qué es la iglesia local? Luego vamos a responder cuál es el propósito de la iglesia local y cómo lo cumple ese propósito, y en tercer lugar, ¿por qué es importante que todo el que dice ser cristiano forme parte de una iglesia local? Esas son nuestras 3 preguntas para tratar en esta noche, y vamos a comenzar respondiendo la primera, ¿qué es la iglesia local? Para nosotros hablar de iglesia local, tenemos que ir un poquito más atrás y hablar de la misma palabra iglesia. ¿Qué es iglesia? Cuando la Biblia menciona la palabra iglesia, bueno, y tenemos que irnos tan atrás como a la etimología de la palabra. Estoy diciendo a qué significa la palabra en sí mismo.
La palabra iglesia viene de una palabra en griego, que como aquí nadie es griego, aunque el griego lo vive inventando, usted ha visto que el griego sabe muchísimo, porque lo mientan casi en todos los mensajes. Todo el mundo cita al griego. Pero la idea es que yo no le voy a dar la palabra, pero sí le voy a dar la idea. La idea de la palabra iglesia es llamados fuera o llamados desde un lugar. Hace referencia a un grupo de personas que son convocados para reunirse en un lugar específico. Esa es la palabra, lo que denota en sí la palabra solamente. Y era una palabra muy genérica, era una palabra de hecho nada especial. Se usaba comúnmente en los tiempos bíblicos, para referirse a cualquier grupo de gente que se reunía en un sitio. Tanto así que tenemos usos de esa manera en la Biblia de la palabra iglesia. Nosotros no podemos verlo en nuestras Biblias porque para poder mantener la idea y que no perdiéramos la idea de lo que está diciendo, los traductores no la traducen como iglesia, que es lo que es. Pero por ejemplo, para que usted entienda, en Hechos 19, donde está hablando de aquella turba que se armó en Éfeso cuando los plateros hicieron la revuelta porque la venta de los templillos de Diana se había caído y armaron una turba para matar a Pablo. Ese grupo de gente que se reunió se le llama iglesia en la Biblia. Fíjese que no tenía nada que ver con Jesucristo y nada que ver con creyentes. 2 veces en Hechos 19:32, por ejemplo, dice: unos pues gritaban una cosa y otra cosa porque la concurrencia... Y esa palabra que se traduce en nuestra Biblia, concurrencia, literalmente usted lo busca en griego, iglesia, eclesía, la palabra iglesia, estaba confusa. Y otra vez en el versículo 41 dice: y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Y otra vez, si usted fuera al griego, otra vez al original, usted va a ver que es la palabra iglesia. Porque la palabra en sí era una palabra común, de uso común, para referirse a un grupo de personas que se reunían en un lugar específico con un propósito específico. Sin embargo, es una de esas palabras, como otras que tenemos en la Biblia, como la palabra diácono y otras, que el Señor separó y santificó, si queremos decir así. El Señor la tomó y le dio un uso especial, y a partir de ahí en la historia vino a tener ese uso. Y es en ese sentido que la palabra iglesia comenzó a usarse para referirse a aquellos que Dios llamó del mundo a formar parte del cuerpo de Cristo. Fíjese que está la misma idea de llamar desde algún lugar para reunirse en otro. La palabra iglesia, entonces, en el sentido especial, se refiere al grupo de personas que el Señor llama del mundo para reunirlos en el cuerpo de Cristo. Eso es la iglesia en el sentido especial, que es como más se usa en la Biblia. Sin embargo, aún en este uso especial hay 2 connotaciones en la Escritura. Y sí, si esto le parece más una clase de eclesiología que un sermón, es así. Esto es lo que estamos viendo, para poder entonces mañana entrar en las cosas prácticas para nosotros. Pero la idea es, esa palabra iglesia entonces se usa de 2 maneras en la Biblia, en su uso especial, en su uso para referirse a los creyentes llamados del mundo para ser parte del cuerpo de Cristo. Y esos usos hay un uso más amplio y general que se usa con referencia a todos los creyentes en Cristo del mundo y de todas las épocas. Todo el que ha creído en Cristo en todas las épocas, en el mundo entero, forma parte de la iglesia. Y hay a lo menos 2 pasajes, son lo menos, déjeme decirle. El uso de la palabra iglesia para referirse a lo que se llama la iglesia universal son escasos, pero por lo menos hay 2 o 3 seguros. En Efesios 1, 22 al 23, la palabra dice, hablando de Cristo, del Padre sobre Cristo, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cuando la Biblia usa y la palabra iglesia, se está refiriendo no a un grupo específico, sino a todos los creyentes en Jesucristo. Él fue puesto por cabeza sobre la iglesia. Asimismo se usa en Efesios 5:25, donde dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se está refiriendo otra vez no a un grupo específico, sino a todos los creyentes en Cristo. Esa es la iglesia universal. Así también en 1 Corintios 12:28, donde dice que Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros. No está hablando tampoco de una iglesia en un lugar, está hablando en sentido general. Dios llamó a estos hombres porque de hecho los apóstoles no pertenecían a una iglesia en particular. Ellos eran los apóstoles de toda la iglesia en todos
los lugares. Así que tenemos ese uso general amplio de la palabra, que es lo que es la iglesia universal, pero tenemos un uso más específico, más limitado, que es nuestro tema en este campamento, que es la iglesia local. Y es cuando esa palabra, que déjeme decirles, es el uso más frecuente que encontramos en la Biblia, se usa para hablar de un grupo de creyentes en una comunidad o en una localidad específica. Un grupo específico de creyentes. Así, por ejemplo, se usa en la Biblia 2 veces para hablar de la iglesia que había en la casa de Aquila y Priscila. Aquila y Priscila eran los colaboradores de Pablo, aquellos que hacían incluso tiendas con él, que la Biblia dice que había una iglesia en su casa. Se dice en Romanos 16:5, saludad también a la iglesia de su casa, hablando de Priscila y de Aquila. Y en 1 Corintios 16:19, Aquila y Priscila los saludan, como también la iglesia que se reúne en su casa. Pero a veces también se usaba para referirse a todos los creyentes de una comunidad o de una localidad o de una región específica. Y ese es otro uso muy común. Es el que vemos generalmente comenzando las cartas de Pablo. Primero a los Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. No se está refiriendo a todos los creyentes, a pesar de que el mensaje va dirigido a toda la iglesia universal. La carta fue dirigida originalmente a un grupo de creyentes que estaba en Corinto para lidiar con situaciones y problemas específicos de esa comunidad que, por supuesto, aplican a todas las iglesias. Y si hay algún problema de ese tipo en cualquier otra iglesia, lo que le dijo a los Corintios aplica. Pero la palabra está siendo usada para ese grupo, para los creyentes en Corinto. Igual, segundo a los Corintios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, otra vez localizado. Primera Tesalonicenses 1:1, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Eso es lo que conocemos como la iglesia local. Y si usted lo quiere ahí, a la iglesia de Dios que está en Villa Montellano, ¿verdad que sí? Eso es una iglesia local. Estamos hablando de un grupo de creyentes específico que se reúne en un lugar específico, en una comunidad específica. Esa es la idea de la iglesia local. Y lo primero que nosotros necesitamos entender entonces es qué se necesita para que ese grupo de creyentes que se reúne en una comunidad específica pueda llamarse iglesia. ¿O qué se refiere? ¿Cuál es el mínimo, si queremos poner así, para decir que un grupo de creyentes es una iglesia? Y quizás deberíamos ir un poquito más atrás y hacer la pregunta siguiente. El hecho de que se reúnan un grupo de creyentes en un lugar específico, ¿lo convierte eso en una iglesia? Usted tiene un grupo de creyentes que se juntan en un sitio a hacer cosas que hacen los cristianos. ¿Son una iglesia? ¿Qué usted cree? Vamos a ponérselo de esta manera, a ver si usted entiende lo que yo le estoy diciendo. Un grupo de creyentes que se reúnen en el trabajo, trabajan todos en el mismo sitio y se reúnen y oran. ¿Es una iglesia? Pues son creyentes haciendo cosas de creyentes, pero eso no es una iglesia. Un grupo de creyentes que se reúne a orar no es una iglesia. Todavía más, un grupo de personas que se reúne para desarrollar un ministerio específico. ¿Es una iglesia? Vamos a ponérselo así. Palabra de vida. ¿Es una iglesia? O AMSA, ¿es una iglesia? Vida Joven, ¿es una iglesia? Nada de eso es iglesia, pero son creyentes que se reúnen a hacer cosas que hacen los cristianos y que de hecho vamos a ver que la hacen los creyentes. Y a lo que lo quiero llevar con esto es que por el hecho de que haya creyentes juntos, eso no lo hace una iglesia. Todavía más, nosotros podemos estar aquí todos juntos en un campamento, un reguero de gente, todo creyente, y que no sea una iglesia. Las conferencias que se dan cuando usted va a una conferencia en tal sitio no es una iglesia local en este sentido. Acuérdense que estamos hablando de iglesia local. Hay un mínimo que se necesita para que un grupo de personas sea una iglesia. Y cuando le digo mínimo no es de gente, no es de cantidad, como tampoco de edificio, que es otro término muy común. Nosotros decimos, vamos a juntarnos en la iglesia. Y generalmente, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando decimos eso? Al edificio donde nos reunimos, le llamamos eso. ¿Es eso la iglesia? No, las iglesias son un grupo de gente que cumple con estos requisitos. Y este es de la pregunta que va mañana. ¿Te acuerdas de la pregunta para los puntos de los equipos? Oye, esta tiene que ir obligado. Hay 6 cosas imprescindibles que un grupo de creyentes que se reúne en una comunidad tiene que tener para que sea una iglesia. Este es el mínimo para que haya una iglesia local. Se la voy a enumerar las 6.
Luego se la voy a mostrar principalmente en ese pasaje que leímos de Hechos y vamos a abundar un poquito en ella, pero necesitamos por lo menos 6 cosas para hablar de qué es una iglesia local. Necesitamos primero una membresía de cristianos profesantes bautizados, eso es una membresía de cristianos profesantes bautizados, vamos a explicar ahora. Necesitamos un liderazgo bíblico establecido. Necesitamos la predicación fiel de la palabra de Dios. Necesitamos la práctica de las ordenanzas o los sacramentos, como ustedes le llamen. Necesitamos que los miembros tengan comunión unos con otros. Y en sexto lugar, necesitamos que se practique la disciplina eclesiástica. Necesitamos esas 6 cosas para que un grupo de gente que se reúne pueda decir que es una iglesia local, por lo menos desde la perspectiva del Nuevo Testamento, que debe ser nuestra norma de la palabra de Dios. Ahora vamos a hablar un poquito de cada una de esas cosas y vamos a ver cómo todas estaban presentes en Hechos, capítulo número 2, donde comienza la iglesia. Ya desde el libro de los Hechos estamos viendo esos 6 elementos que estaban presentes y que son imprescindibles para hablar de una iglesia local. Lo primero entonces que dijimos que se necesitaba es una membresía de cristianos profesantes bautizados. Y fíjese que hablo de una membresía. Yo en realidad entiendo que porque ustedes ponen ahí son miembros de la iglesia local, que esta iglesia cree en el concepto de membresía, pero créame que a través de la historia y todavía hoy día mucha gente considera que no se necesita que haya una membresía específica en un cuerpo de creyentes que se reúne. Esto es que cualquiera que vaya es de esa iglesia. A esa iglesia, sin que haya un listado específico de gente que sabemos, la iglesia de Villamontellano está compuesta por fulano, 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 fulano y fulano, y sabemos quiénes son. Esos son los que son miembros y parte de esa iglesia. El argumento que con frecuencia la gente da para negar la necesidad de una membresía claramente delimitada es el asunto de que no tenemos esa palabra como tal en la iglesia, membresía. Y es un argumento flojo porque hay muchas cosas que nosotros creemos en la Biblia o de la Biblia que no tenemos esa palabra per se. Hay una de las doctrinas principales del cristianismo que si usted no cree eso no es cristiano, que esa palabra no está en la Biblia. ¿Cuál es? La Trinidad. Ningún cristiano ortodoxo, verdadero creyente, negará la doctrina de Trinidad. Sin embargo, busque la palabra Trinidad, la Biblia no está. Sin embargo, el que no esté la palabra no significa que no está la enseñanza o el concepto, porque está ahí, lo podemos probar de muchas maneras. Lo mismo pasa con la membresía. No está la palabra membresía, sin embargo, el concepto de membresía está muy claro en la Biblia y lo vemos aquí desde el libro de los Hechos. Nosotros vemos que la iglesia siempre llevó un registro de sus miembros. Cuando nosotros vamos a Hechos 1, si usted va en su Biblia, Hechos 1:15, ya ellos sabían cuánto era. Está empezando, ni siquiera ha llegado el Espíritu Santo, o sea que ni siquiera se ha inaugurado per se la iglesia, pero ya ellos tenían un listado. ¿Cuánto dice que habían? 120. La iglesia empezó con 120 personas. ¿Y por qué ellos sabían que eran 120? Porque ellos sabían quién era. Había una membresía que se sabía quiénes formaban parte. Todavía más, nosotros vemos que en Hechos 2:41, el texto que nosotros leímos, se añadieron a esos 120 unos 3,000 personas más. Y nosotros vemos que se sigue llevando un registro de cuántas personas hay en esa comunidad, en ese cuerpo de creyentes. Todavía más, cuando nosotros nos vamos a Corintios, en 2 Corintios capítulo 2, versículo 6, esa frase no está así en nuestra Biblia, por eso no la vemos tan clara. Nuestra Biblia dice la amonestación por muchos, pero lo que dice en el original es por la mayoría. Está hablando de aquel caso que fue juzgado del adulterio. Usted se acuerda, el que estaba adulterando con la mujer de su papá, aquel fornicario que había en Corinto, que fue puesto en disciplina por la iglesia. Y Pablo hace referencia a eso y dice que él fue amonestado por la mayoría, es lo que dice literalmente en el original. O sea que la iglesia se puso de acuerdo y votó poner al hombre en disciplina. O sea que si habla de mayoría, está hablando de que tenemos una cantidad específica de gente. Y la mayoría votó a favor de eso. En 1 Timoteo 5:9 nosotros tenemos las listas que la iglesia llevaba. Ponga en la lista la viuda que cumpla con estos requisitos. No es cualquier viuda que vaya a la iglesia. Son las viudas que forman parte de la iglesia y que la conocemos y que tienen estos requisitos. Y así, mis hermanos, la idea es que nosotros vemos en la Biblia la necesidad de la membresía. Además de que es un asunto de simple lógica, para que funcione la iglesia,
Para que una iglesia verdaderamente pueda saber con quién cuenta, tiene que tener una membresía. Tenemos que saber un listado de quiénes son las personas que verdaderamente son de esta iglesia. Eso no quiere decir que usted va a la iglesia pero no se ha hecho miembro, usted es un visitante, eso es lo que usted es. Pero los que forman parte de la iglesia en Montellano, ¿usted sabe quiénes son? Los que se han hecho miembros de la iglesia de Montellano. Si usted no se ha hecho miembro, usted es un visitante de la iglesia, aunque tenga 50 años yendo a la iglesia. Porque para pertenecer a la iglesia local, usted tiene que haberse comprometido con la iglesia por medio del proceso de membresía. Ahora, fíjese que esa membresía no es para el que quiera, yo le puse apellido. No es que cualquier loco entre un día, como cualquier club, y dice, yo voy a traer mi cédula y mi cosa para que me inscriban ahí. Escríbame en ese padrón ahí, que yo quiero en ese que yo quiero que me escriban. No. Hay un requisito mínimo también para formar parte de una membresía de la iglesia, y es el hecho de que yo les dije, tienen que ser creyentes profesos que se hayan bautizado. Ese es el mínimo, porque se complica un chin más, como vamos a ver ahorita, pero lo menos que se debe requerir para que alguien sea miembro de una iglesia local es que haya profesado fe en Cristo, se haya convertido haciendo una profesión pública. Y no solo eso, sino además que se haya bautizado. Y nosotros lo vemos en ese mismo pasaje de Hechos 42, de Hechos 2, en el versículo 41. Ay, gracias, hermano. Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra, hablando del mensaje de Pedro, fueron bautizados y entonces se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Quién fue que se puso en la lista de membresía de la iglesia? Los que recibieron la palabra, los que se convirtieron y fueron bautizados. Ese es el mínimo para usted poder hacerse miembro. Pero eso es solo lo primero que tiene que tener una iglesia para llamarse una iglesia local. Una membresía definida de creyentes profesos bautizados. Lo segundo es que tiene que tener un liderazgo bíblico establecido. Es decir, tiene que haber los que son la autoridad en la iglesia. Y ese es otro concepto que a muchos le choca. Algunos, como los cuáqueros, ¿usted conoce los cuáqueros? ¿Usted ha comido avena cuáquer? ¿Quién hemos comido avena cuáquer? Que el que no ha comido avena cuáquer no es dominicano. Usted ve el tipo que sale con el gorrito ahí, eso eran los cuáqueros. Y ellos eran bastante espirituales y los cuáqueros negaban la necesidad de que hubiera autoridad en la iglesia bajo el hecho o alegando el sacerdocio de todos los creyentes. Bueno, la Biblia dice que todos los creyentes son sacerdotes y eso es verdad, pero la misma Biblia deja claro que en la iglesia debe haber autoridades que son las responsables de la iglesia y que son las llamadas por Dios a velar. Nosotros vamos a abundar en todas estas cosas en los sermones siguientes. De hecho, en el último vamos a hablar específicamente de las autoridades de la iglesia local y cómo deben relacionarse esas autoridades con los miembros y los miembros con esas autoridades. Pero lo primero que tenemos que tener claro es que la iglesia tiene que tener autoridades. Que oiga, ¿qué es lo que son otra vez? Autoridades, porque hay gente que cree que los pastores están en la iglesia para dar recomendaciones. No, están para gobernar la iglesia, es que son autoridades. Amén, hermana, así mismo es. Debería decir amén. El problema es que la mayoría de gente no le gusta ese concepto. Muchos no quieren el concepto de autoridad en la iglesia porque es que la iglesia tiene un problema, como dice el pastor Mayen allá, que todo el mundo quiere ser jefe y nadie quiere ser indio. Ese es el problema. Todo el mundo es el jefe indio. No, hay jefe y hay indio en la iglesia del Señor. El Señor lo establece, eso lo vamos a ver más adelante. Pero tiene que haber, para que haya una iglesia, un liderazgo, un grupo de creyentes que se reúne y hace todo lo que hace una iglesia, pero no hay una cabeza definida, que vamos a ver, no necesariamente es uno, de hecho no debería ser uno solamente. Todo eso lo vamos a hablar con más detalle, pero la idea es, si no hay una cabeza definida, tampoco es una iglesia. Ah, no, Cristo es la cabeza, sí, es verdad. Y ese Cristo que es la cabeza delegó en otra cabecita, más para abajo, que son los ancianos de la iglesia. Entonces, para que haya una iglesia, tenemos que tener una membresía, pero tenemos que tener un liderazgo. Y eso lo vemos por todos lados en la Biblia. En Tito y las epístolas pastorales en sentido general, Pablo manda a establecer ancianos y da los requisitos para esos ancianos. Obviamente aquí en Hechos, que está comenzando la iglesia, Hechos 2, literalmente esta es la inauguración, se cortó la cinta para comenzar la iglesia. El liderazgo lo tenían los apóstoles, pero como los apóstoles no iban a durar ni en una sola iglesia, ni en el tiempo, eso era un oficio limitado,
pues el liderazgo pasó a estar a manos de los ancianos, y es lo que nosotros vemos, que por eso Pablo manda a Tito a establecer ancianos, manda a Timoteo a establecer ancianos y obispos, que es el mismo cargo, y nosotros lo vemos por todos lados. Usted agarra Hechos 15, no tenemos tiempo para verlo ahora, y usted ve que se ve claro. Y la iglesia, los ancianos y los apóstoles, te lo diferencia los tres ahí, te lo deja claro. Está la iglesia, los hermanos normal, general, y los ancianos, que eran las autoridades de la iglesia. Así que para que nosotros tengamos una iglesia local, necesitamos primero una membresía definida de creyente, profeso, bautizado, pero en segundo lugar necesitamos un liderazgo bíblico. Por eso le digo, porque hay muchos que se han atribuido, compadre, títulos de autoridad en la iglesia que no sé dónde lo han sacado. Porque usted sabe que por ahí hay, ya no nada más los que han usurpado el título de apóstol, porque el de pastor le quedaba chiquito, se cogieron el de apóstol, pero además ya se han puesto más. Hay uno que se puso que patriarca, hay un patriarca por ahí, y hay uno que estaba pensando ponerse arcángel. Yo no sé si él ya se lo puso, pero a ese nivel estamos. No, un liderazgo bíblico, ¿verdad? Que son los ancianos, y el otro oficial que hay en la iglesia, que no es lo mismo, lo vamos a explicar todo eso más adelante, son los diáconos. Pero la idea es, nosotros vemos esa distinción. De hecho, en Filipenses 1:1, Pablo dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, esa es la iglesia en general, en Cristo Jesús, que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Allí está la clara distinción entre la membresía normal y el liderazgo de la iglesia. El tercer elemento imprescindible para que haya una iglesia, entonces, es la predicación fiel de la palabra. Fíjese que en Hechos 2:42, hablando de la iglesia en sus inicios, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban al escuchar, a exponerse al mensaje de los apóstoles. Cuando surge el primer lío en la iglesia, que fue por un problema de que no se estaban atendiendo las viudas de los judíos helénicos, entonces vienen a donde los apóstoles y le traen este problema, y ellos dicen: nosotros no podemos descuidar la palabra para atender a la mesa. La prioridad, y de hecho también lo vamos a ver en el último mensaje, el trabajo principal de los líderes de la iglesia es la administración de la palabra al pueblo de Dios. Y eso debe haber. Para que haya una iglesia, tiene que haber una predicación fiel, constante de la palabra de Dios. La iglesia, dice el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo, es columna y baluarte de la verdad. Está para predicar y proclamar la verdad de Dios. Un grupo de gente que se reúne solo a orar, no es que eso está mal, hermano, los grupos de oración no son malos, pero eso no es una iglesia. Un grupo de gente que se reúne a orar en el trabajo. No, para que haya una iglesia tenemos que tener varias cosas, entre ellos predicación de la palabra del Señor. Así le dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. ¿Cuál fue la encomienda? Que prediques. Usted está consciente que Pablo se estaba despidiendo. 2 Timoteo es la despedida de Pablo a Timoteo. Y la encomienda, te encarezco, esto es lo que yo te dejo a cargo. ¿Cuál es tu misión? Predica la palabra. ¿Por qué? Porque va a llegar el tiempo, y ese tiempo llegó ya. Usted está consciente, donde la gente no va a querer oír la palabra, sino que lo que va a querer que le hagan cuento e historia. Y que se paren aquí a decirle: yo fui al infierno y vi a Michael Jackson y a Selena, porque yo no sé por qué todo el que va al infierno va el pobre Michael Jackson, siempre lo ven. Y otro que lo fue, que yo fui al cielo y que allá vi qué sé yo qué. Eso es lo que la gente quiere oír, cuento y disparate, y que le hablen de cuarto. Y Pablo le dice: Timoteo, predica la palabra. Eso es lo que hay que hacer la iglesia, es predicar la palabra. Ese es el mandato. Entonces, eso es lo tercero que necesitamos. Lo cuarto, imprescindible para que haya una iglesia local, es la práctica de las ordenanzas y los sacramentos, o sacramentos, como quiera que usted le llame. La idea de sacramento es que infieren gracia, lo que dicen son medios de gracia, de hecho. Y ya nosotros vimos que el bautismo es imprescindible, porque si usted no se bautiza, no puede ser miembro de la iglesia, pero asimismo la cena del Señor. Dice en Hechos 2:42 otra vez que ellos perseveraban en el partimiento del pan. Y está hablando allí de la cena del Señor, del partimiento del pan. Otra vez se menciona en 1 Corintios, Judas y 2 de Pedro hacen mención a los ágapes, que era una fiesta donde ellos también hacían estas ordenanzas. O sea que para que haya una iglesia, tiene que regularmente hacerse las ordenanzas, el bautismo, la cena del Señor. Otra cosa que es imprescindible, en quinto lugar, es que tiene que haber comunión. Versículo 42 otra vez: si perseveraban
en la comunión unos con otros. Y la idea es esta. Vamos a ponérselo de esta manera. ¿Cuántos de los que estamos aquí, antes de convertirse a Cristo y venir a una iglesia cristiana, fueron católicos romanos? ¿Cuántos? ¿Ok? O llegaron a visitar una iglesia católica con regularidad. ¿Usted conocía a la gente de la iglesia donde usted visitó? ¿Usted sabía quién era que estaba al lado? ¿Usted interactuaba con ellos? ¿Verdad? Uno iba y ya, cumplí mi ritual, ponché tarjeta, me voy para mi casa. No, la iglesia no es así. La iglesia es una comunidad que tiene comunión, que comparten unos con otros. La iglesia, mis hermanos, es una familia. De hecho, así le llama la Biblia, la familia de la fe. Si tú eres de la gente que va a la iglesia, para colmo llegan tarde, se sienta, oye el culto y desde que se acaba sales huyendo, tú no estás siendo parte de la iglesia. La iglesia tiene que tener comunión, tiene que tener gente que se conoce, que interactúa uno con otro, que sabe lo que está pasando en la vida de los otros. Y de hecho, como le dije, más para adelante vamos a hablar de eso, más para adelante vamos a ver que la Biblia te impone. De hecho, mañana en la noche vamos a hablar de las responsabilidades que los miembros de la iglesia tienen uno con otro. Si tú no interactúas con nadie, si tú no te metes en la vida de nadie y no deja que nadie se meta en la tuya, que te conozcan, que interactúe, que todo eso, entonces simple y sencillamente tú no estás siendo parte de una iglesia local, porque la iglesia local es una comunidad que tiene comunión, que son una familia. Ustedes son la familia de Montellano, aunque usted lo vea o no. Su tercer apellido es Montellano. Usted no lo sabía, pero ese es su apellido. Usted es Juan Pérez Carrasco Montellano, ese es usted. Porque usted pertenece a esa familia de la iglesia en Montellano. Ahorita estoy yo diciendo el nombre mal, es Montellano, porque nadie me ha corregido, está bien. Ok, por si acaso. La sexta y última cosa que se necesita, y eso no significa que estoy acabando, nadie lo manda a invitarme, yo predico largo. Lo sexto que se necesita para formar una iglesia local o para que sea una iglesia local, y ojo con esto, porque esto es algo donde muchas iglesias se pierden, hermanos. Muchas iglesias, no sé si es por temor de los líderes o por el famoso cuento de que yo no me meto en la vida de nadie, lo cual no es cristiano, porque eso es como Caín. ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Aquí hay mucho Caín en la iglesia de hoy. Usted sí es guarda de su hermano. Entonces, el sexto elemento, como le dije, es la disciplina eclesiástica. Para que haya una iglesia local, me salió el sur, local, tiene que haber disciplina eclesiástica. ¿Qué es eso? Que la comunidad está involucrada en el proceso de asegurarse que sus miembros vivan en santidad. Eso es lo que es. Que en una iglesia cristiana de la Biblia no podemos consentir el pecado y todo haciéndonos lo loco, sabiendo que fulano está en pecado en la iglesia y que fulano está viviendo como no debe. No, la iglesia tiene que intervenir para asegurar la santidad de los miembros. Eso también vamos a abundarlo un poco más adelante, pero la disciplina eclesiástica es un ingrediente imprescindible para hablar de una iglesia local, y nosotros lo vemos desde la misma palabra del Señor Jesucristo. En Mateo 18, en los versículos 15 al 17, está ese famoso pasaje donde el Señor dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, empieza a involucrar más gente. Toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, ¿qué dice? Dilo a la iglesia. ¿A qué iglesia está hablando? La iglesia local. Hay que llevar a ese hermano que no se arrepiente de su pecado a la comunidad y decirle: hermano, tenemos un hermano aquí que tenga un pecado que no quiere abandonar, no quiere arrepentirse, se ha hablado con él, se ha intervenido con él y él insiste en su pecado, no quiere abandonar el pecado. Tenemos que involucrarnos todos. Claro, fíjese que el propósito de todo esto es restaurar al hermano, porque tenemos que entender el concepto de disciplina. Mucha gente cree que disciplina es vamos a matar al hermano. No es un linchamiento como lo de antes. ¡Ahórquelo! El maldito. No, de eso no es que se trata. La disciplina de la iglesia busca restaurar, no matar, no cortar, es a restaurar al hermano. Pero la iglesia tiene que intervenir cuando hay un miembro de los que forma parte de ese cuerpo local que está en un pecado y que no se arrepiente
o, ¿verdad?, no ha dado fruto de arrepentimiento. Lo mismo vemos en 1 Corintios 5, 4 al 5, el caso que ya le mencioné, donde el apóstol Pablo le dice que ellos estaban envanecidos teniendo un caso de adulterio entre ellos, y ellos estaban como que no pasaba nada. Y Pablo dice, ¿qué iglesia son ustedes? Hace rato que ustedes vieron haberse reunido y haber tomado carta en el asunto y haber entregado, oiga lo duro, haber entregado a ese hombre a Satanás para que él se arrepienta, para que sea restaurado, que de hecho lo hicieron y sucedió. Porque como les dije, es el propósito de la disciplina, es restaurar. Y cuando se hace bíblicamente, lleva a la restauración de la persona y el arrepentimiento. Y en el libro de los Hechos, nosotros vemos el primer caso de disciplina de una vez, temprano en la iglesia, y bien severa que fue. Porque no fue nada más que lo llevamos y lo pusimos y le dijimos a los hermanos, vayan y confróntenlo. No, durísimo. Lo sacaron duro, tieso, cargado. ¿Cuál fue el primer caso de disciplina? Ananías y Zafira. En Hechos 5, primer caso de disciplina en la iglesia al que estaba en un pecado, que de hecho era incluso un pecado oculto que tenían, y es el Señor que lo manifiesta. Y fíjese que dice que el temor de Dios entró. La gente dijo, bueno, aquí esto no es relajo, aquí si uno está aquí tiene que andar por el librito, y de eso se trata la disciplina, que la gente entienda que si usted dice que es miembro de la iglesia en Montellano, usted no puede blasfemar, primero en nombre de Cristo y segundo de sus hermanos, andando en pecado por ahí. No, usted tiene que andar como un miembro digno de la iglesia de Cristo que compró con su sangre. Si usted dice que es cristiano, miembro de una iglesia. Entonces, todo eso era nuestro primer punto, así que agárrese ahí. Pero los otros son más cortos. Respondimos la primera pregunta, que es la iglesia local. Ya usted vio, es un grupo de personas que se reúnen en una comunidad específica y que cumple con estos 6 requisitos: una membresía de cristianos profesantes bautizados, un liderazgo bíblico establecido, una predicación fiel de la palabra, la práctica de las ordenanzas, tienen comunión uno con otro y se practica la disciplina eclesiástica. Esa va para la pregunta de mañana, los muchachos, anótenla, las 6, ok. Segunda pregunta. Más rápido esto, ¿cuál es el propósito de la iglesia local? ¿Para qué está la iglesia local en la tierra? Bueno, la realidad es que la pregunta debe tener una respuesta que es sencilla, o todo cristiano debería poder responder para qué el Señor formó la iglesia, porque es la misma respuesta de ¿para qué hace Dios todas las cosas? Para su gloria. Por lo menos uno sabía de lo que estamos hablando. Para su gloria, hermano. Todo lo que Dios ha hecho, hace y hará, lo ha hecho para su gloria. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? La gloria de Dios. Y eso está claro por todos los lados. De manera especial, el libro a los Efesios, yo casi hago una exposición de Efesios, pero no nos iba a dar en 4 mensajes. En Efesios trata de la iglesia, ese es el tema. Y varias veces en esa carta el apóstol Pablo habla de que el propósito de la iglesia es la gloria de Dios. Solamente en el capítulo 1, 3 veces él habla, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Capítulo 1, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. 1:14, otra vez, que es la zarra de la herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pero usted dice, bueno, ninguno de esos menciona la palabra iglesia. Mírela aquí entonces. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia es el instrumento, hermano, por medio del cual Dios está demostrando su sabiduría, no solamente al mundo, al diablo y su demonio también. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por medio de la iglesia, Dios está demostrando quién Él es. Cuando Dios agarra esa comunidad de Guanajo, que lo que eran todos unos pecadores delincuentes, y los santifica y los hace hombres y mujeres de bien, y el diablo se queda con la boca abierta y dice, y ese fulano, Dios es glorificado. Así que la iglesia tiene como propósito la gloria de Dios. Otra vez en Efesios 3, 20 al 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que, ¿cuál es el propósito de la iglesia local? La gloria de Dios. Ahora vamos a complicar eso un chin. ¿Cómo la iglesia da gloria a Dios? Aquí es donde tenemos que explayar esto un chin, porque eso es muy genérico. ¿Para qué está la iglesia? Para la gloria de Dios. Qué lindo. ¿Qué significa eso en la práctica? Bueno, la iglesia glorifica a Dios de 3 maneras.
Eso es lo que Wayne Grudem ha llamado el triple ministerio de la iglesia. Hay 3 cosas que son las que ocupan la vida de la iglesia local, a través de las cuales da gloria a Dios. Y esas 3 son su ministerio hacia Dios, que es la adoración, simple y sencillamente. Cada vez que el pueblo de Dios se reúne y como un cuerpo adora a Dios, está glorificando a Dios. Hermano, cuando tú te reúnes el domingo y con el pueblo de Dios te humilla delante de Dios, tú te levantas un domingo temprano que pudiera quedarte acostado, pero tú dices, Dios vale más. Y te levantas y coges para la iglesia. Y con el pueblo de Dios comienzas a cantar alabanza tremenda como esa que cantamos ahorita. Dios es glorificado al reconocer quién Él es, al reconocer sus atributos, al reconocer lo que hizo, al exaltar a Cristo y su obra de la cruz. Nosotros estamos dando gloria a Dios. Cuando nos reunimos en los cultos de oración, ay pastor, no diga eso está muriendo. Usted sabía, por ahí mandaron un epitafio en estos días, andaba en las redes, ha fallecido el culto de oración. Diache, se me pasó, tenía que traerlo, donde decía que se murió y que están invitando al sepelio y dónde iba a ser realizado. Porque usted ha visto que la iglesia los domingos, 300 gente, estoy diciendo por la nuestra, 300 gente mínimo. Miércoles de oración, 25 gente. Los grillos, pero yo sé que a ustedes no es así, ¿verdad que no? Los pastores, así todito los miércoles o el día de oración, lleno, ¿verdad? La iglesia. Hermano, cuando tú vas a orar con el pueblo de Dios, tú estás adorando a Dios. Tú estás reconociendo tu dependencia de Dios. Tú estás reconociendo que, Señor, te necesitamos. Como un pueblo venimos delante de ti a decirte, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro consuelo, contigo es que contamos. Eso es glorificar a Dios. Y el culto de oración está ahí no solamente para ti y tus problemas se han llevado a Dios, es para que Dios sea glorificado por una comunidad que como comunidad reconoce que depende del Dios soberano y saca el tiempo para ir como un pueblo delante de Él a pedirle. Entonces, a través de todo lo que hacemos en la iglesia, le hablé del culto dominical, del culto del PIC, piensa en cualquier otro ministerio que se desarrolle en la iglesia. Cuando el pueblo se reúne para acercarse a Dios de cualquier manera en las alabanzas, cuando nos exponemos a la predicación de la palabra, cuando ese hombre tiene ya como 40 minutos hablando ahí, seguimos ahí sujetos, Dios está hablando y estamos oyendo. Eso es adoración, mi hermano, porque estamos reconociendo la autoridad de la Biblia. Estamos reconociendo que cuando Dios habla, nosotros callamos y oímos. Eso es adoración. Y eso es parte de cómo nosotros damos gloria a Dios. Pero ese es solo uno de los ministerios de la iglesia. El ministerio hacia Dios, la adoración. Pero la iglesia también debe tener un ministerio hacia sus miembros, hacia los creyentes. Y ese ministerio tiene que ver con procurar la madurez de los miembros de la iglesia. Y eso es importante. Hay muchas iglesias que se enfocan mucho en que la gente se convierta, que la gente se convierta, que se llene la iglesia, que se llene la iglesia, que se llene la iglesia. Y la iglesia está llena de enclenque así, de gente que no vive como debe vivir, que no conoce la Biblia, porque no se concentra en el discipulado, porque no se concentra en la madurez, porque no se concentra en darle un seguimiento a los matrimonios y a los jóvenes y a los niños y en trabajar que cada uno vaya creciendo. No se trata de tener una iglesia llena de gente. El propósito es tener creyentes que glorifiquen a Dios con su vida. De eso es que se trata la iglesia local. De hecho, el apóstol Pablo lo dice claro. En Colosenses, el apóstol Pablo dice que él trabajaba a fin de presentar perfecto a todo creyente en Cristo. Esa palabra perfecto es maduro. El propósito de la iglesia no es tener mucha gente convertida. No, es tener creyentes que viven vidas agradables a Dios, que viven en obediencia a Dios. Términos prácticos, amados, que tienen matrimonio que glorifica a Dios. Tenemos 17 parejas en la iglesia, para poner un numerito. ¿Y cómo van esas parejas? El punto no es tener 17 o 100. El punto es cómo están esas parejas. Están glorificando a Dios, esas parejas. Están llevando un matrimonio como Dios manda.
porque de eso se trata. Entonces la iglesia tiene que tener un ministerio, no solamente que busca la adoración a Dios, sino el crecimiento de los miembros y el fortalecimiento de los miembros y de los matrimonios y de los jóvenes y de todas las áreas. Y tenemos que concentrarnos en todas esas cosas por medio del discipulado, por medio de los grupos específicos, los grupos de matrimonio, los grupos de jóvenes, los grupos de esto, que verdaderamente se esté trabajando por medio, mis amados, de un ministerio que parece que se ha perdido en la iglesia de hoy. La gracia de Dios se está recobrando nuevamente, pero es el ministerio de la consejería. La iglesia debe proveer. Eso es lo que se llama un discipulado intensivo. Cuando hay un hermano, cuando hay una pareja que tiene problemas, debe encontrar en la iglesia. Sino entre los ancianos, que deberían ser, vamos a hablar de eso, pero por lo menos un hermano maduro que pueda ayudarles y reunirse con ellos y darle seguimiento, porque el propósito no es tener gente, es tener gente que vive vida, que glorifica a Dios con todo lo que hace. De hecho, el apóstol Pablo dice en Efesios 4:12 que la obra del ministerio de los pastores se trata de capacitar a los santos, de hecho, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. De eso que se trata, y eso es lo que debemos estar persiguiendo en cada miembro de la iglesia. Pero además la iglesia debe tener un ministerio hacia afuera, hacia los no creyentes. Estamos hablando de ¿cuál es el propósito de la iglesia otra vez? La gloria de Dios. Pero ¿cómo la iglesia glorifica a Dios? Cuando adora a Dios, cuando se reúne en cualquiera de los cultos para adorar a Dios, pero también cuando trabaja en sus miembros para llevarlo a vivir vidas que glorifiquen a Dios, que exalten el nombre de Dios, pero además cuando sale a predicar el evangelio, que es uno de hecho el ministerio a los no creyentes incluye dos cosas: el evangelismo, que es muy importante, cuando nosotros llevamos el mensaje de la cruz, cuando le decimos a la gente que son pecadores y que necesitan un Salvador, y que ese Salvador es Cristo Jesús, que murió en la cruz por su pecado y que resucitó al tercer día para nuestra justificación. Cuando salimos a predicar el evangelio, nosotros estamos glorificando a Dios, porque Dios es glorificado en la salvación del pecador, y estamos exaltando la persona de Cristo, aunque no se convierta nadie. Hay mucha gente que se abruma, y a veces los ministerios de evangelismo decaen, porque es que salimos todos los días. Nosotros teníamos un ministerio de evangelismo los jueves, en la iglesia que nosotros fundamos en La Caleta, y vimos que el número de hermanos iba cayendo cada día. Una vez los reunimos: hermanos, ¿qué está pasando? Esto es importante. Hay pastores que vemos como que a la gente no le interesa. Bueno, pero es que no importa que a la gente no le interese. Nosotros como quiera anunciamos a Cristo y Dios es glorificado con eso. Y eso es lo que dice Pablo, que nosotros somos grato olor a Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Léase ese pasaje en 2 Corintios. Pablo dice: nosotros cada vez que salimos a evangelizar es como que cogemos un perfume y regamos el olor de Cristo. Y Dios es glorificado aunque la gente no se convierta, dicen. Porque exaltamos la obra de Cristo y proclamamos al Cristo que murió. Eso es la manera como nosotros exaltamos o glorificamos a Dios por medio del ministerio de los no creyentes, evangelizando, pero también el ministerio de misericordia, que es otro ministerio que a veces la iglesia se nos olvida. Que estamos llamados a hacer bien en el mundo, como hizo nuestro modelo Jesucristo, que anduvo por el mundo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. El Señor Jesucristo no solo evangelizó, el Señor hizo mucho bien a la gente, sanó mucha gente, ayudó mucha gente, alimentó gente. Y la iglesia tiene una responsabilidad de hacer bien social. No creemos en el evangelio social. Yo no sé si usted conoce lo que es el evangelio social. Gente que dice: lo único que la iglesia tiene que hacer es ayudar a la gente, y ellos solo van a venir a Dios. Embuste suyo, hay que predicarle a Cristo. Nadie se salva por estar alto. Alto se va para el infierno, con la panza así para el infierno. Eso no salva a nadie. Sí, vamos a darle comida para que coma, pero vamos a predicarle a Cristo. Pero, mi hermano, a veces nosotros nada más predicamos a Cristo y se nos olvida darle comida. El que no ha comido hace 3 días no oye el evangelio, ¿oíste? El hambre no lo deja oír, hermano. Vamos a salir a predicar a Cristo, pero vamos a salir a ayudar también en las comunidades. Y la iglesia tiene una responsabilidad de involucrarse haciendo bien en la comunidad, como nuestro Señor Jesucristo, nuestro modelo, nos enseñó. Así que nosotros tenemos estos 3 ministerios hacia Dios, hacia los miembros de la iglesia y hacia afuera, que son la manera como la iglesia da gloria a Dios y cumple así su propósito. Y la clave de esto es aprender a hacer el balance, mis hermanos, porque el problema de las iglesias es que tenemos iglesias que están con un brazo así y la piernita así. Usted ve que desbalanceada. Usted ve que hay iglesias muy buenas en adoración,
wow, tremendo, cómo tocan esos muchachos y cómo cantan y qué sé yo, qué excelente. Y la vida de ellos está así, también, de buena. Así es que está, porque esto es un desbalance. Vamos a adorar a Dios y fornicando allá atrás. Vamos a adorar a Dios y un malcriado en su casa. No, así no. Tenemos que tener el balance. Mejor tengamos menos adoración, pero más jóvenes que glorifiquen a Dios con su vida. Aquí adelante. Ok. Sí, me perdonan los músicos. Ni le estoy tirando. La suerte que yo no conozco a ninguno. Yo conocía de aquí a algunos y no están aquí ninguno. A Josué, no lo vi, me dijeron que está en una conferencia. A Parra, que tampoco lo vi. Y al Neto Polanco, que ya está para la capital. O sea que no le estoy tirando a nadie. Si te sirvió el sombrero, te lo puso el Espíritu Santo arriba. No fui yo. ¿Oíste? Bien. Pero la idea es esa. A veces muy bueno en un área y descuidamos otra. O muy bueno trabajar hacia adentro. Y tenemos un grupito de 10 hermanos buenísimos en la iglesia. Pero ¿hace cuánto que no ganamos uno? No, tenemos como 10 años que no se convierte nadie. Y entonces, hermano, tenemos un desbalance. Sí, vamos a trabajar, que tengamos creyentes firmes, qué bueno. Pero vamos a evangelizar y vámonos para la calle. O como le dije, a veces mucho evangelismo y poca ayuda social. Tenemos que hacer un balance en todo eso. Finalmente, mis hermanos, rapidito. Yo sé que ya ustedes están hartos, pero rapidito. En tercer lugar, la tercera pregunta. ¿Por qué es importante formar parte de la iglesia local? Y esta yo la puse a última hora. Porque yo he tenido gente, de hecho a mí me han dicho, sí, eso suena muy bien, pero yo no necesito formar parte de una iglesia para yo ser salvo. La salvación es personal, tú sabes. Entonces, como esto es personal, yo puedo ser salvo sin tener ninguna iglesia. Y es verdad, yo no te puedo decir a ti que porque tú no eres miembro de una iglesia, tú no eres salvo. Pero yo no confiaría mucho en tu salvación. Si yo fuera tú, no estaría muy seguro. Y te voy a decir por qué. Otra vez, yo no te estoy diciendo que si tú no eres miembro, no eres salvo. Pero yo pongo en duda, mire, yo le soy sincero, yo hay gente que si la veo en el cielo yo me voy a asombrar y voy a decir, ¡ay! ¿Qué te hace aquí? A la franca. Y gente con mucho tiempo en la iglesia, porque es que son cosas que yo, bueno. Entonces, lo mismo pasa con el que no quiere ser miembro de una iglesia. Yo te voy a dar 3 razones por las que todo el que dice que es cristiano, salvo por la sangre de Jesucristo, renacido por el Espíritu Santo, debe ser miembro de una iglesia local. Y la primera de ellas es simple y sencillamente porque es el diseño de Dios. El Señor que tú dices al que te convertiste, al que tú llamas Señor, como dijo el Señor, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hace lo que yo mando? Él fue que mandó la iglesia. Esto no se lo inventaron los hombres. El Señor dijo, edificaré mi iglesia. Estos no fueron los apóstoles que dijeron, vamos a inventarnos una comunidad y le vamos a llamar iglesia. Cristo fue el que instituyó su iglesia, el que diseñó su iglesia. Y eso todavía es más para atrás. Yo no estoy diciendo con esto que había iglesia en el Antiguo Testamento, es un invento de los reformados. Pero desde el Antiguo Testamento nosotros vemos que Dios se deleitaba más en la comunidad de su pueblo que en los creyentes individuales. Hay un salmo que quizá usted conoce, que es el Salmo 87, versículo 2. Dice, oiga, ama Jehová las puertas de Sión, donde estaba el templo, donde la gente se reunía a las fiestas, más que todas las moradas de Jacob. ¿Tú oyes lo que está diciendo? Dios ama más esa reunión de su pueblo que los creyentes individuales. Y no estoy diciendo que Dios no te ama de manera individual. Te amó tanto que dio su vida, mandó a su hijo a morir por ti. Pero Dios ama la congregación de su pueblo. Y nosotros vemos cómo Cristo mandó a los creyentes del principio a que se reunieran. ¿Por qué estaban los 120 en el aposento alto cuando llegó el Espíritu? ¿Por qué era que estaban ahí? Nadie sabe por qué estaban ahí. Porque Cristo le dijo, vayan y reúnanse y esperen en el aposento. Ellos estaban ahí porque lo mandó a estar juntos. Todavía más vemos en Hechos 2:47 que el Señor añadía a su iglesia. Lo que Cristo salvaba lo añadía a su iglesia. O sea que si tú eres un freelancer, un llanero solitario, hay que ver si tú de verdad te convertiste, porque lo que él salvaba lo añadía a su iglesia. Pero todavía más de 20 veces en el libro de los Hechos se usa la palabra iglesia, todas refiriéndose a la iglesia local, Y si todavía tú quieres otro argumento más, nosotros nada más tenemos que ver que todas las epístolas del Nuevo Testamento están dirigidas a iglesias. Hay 3 que no están dirigidas directamente a iglesias. ¿Cuáles son? Las 3 que no están dirigidas directamente a iglesias. Filemón, Tito y Timoteo, y las de Timoteo, ¿verdad? Tito y las 2 de Timoteo. O sea que si ponemos la de Timoteo como 1, Timoteo, ¿verdad? 3. Toda la demás es a la iglesia de los Corintios, a la iglesia en Tesalónica, a la iglesia en Filipo, a la iglesia.
Y aún estas tres, yo no sé si tú sabías, lee Filemón. Él le dice que lea la carta a la iglesia. Él se lo está mandando a Filemón, pero léela a la iglesia. Él se lo dice, léela. Y no, todavía más, Tito y Timoteo, ¿qué era lo que eran ellos? Pastores. ¿Cómo que se llaman esas? Pastorales. ¿Tú sabes cuál es el tema de Tito y Timoteo? La iglesia, de eso que él está hablando, cómo dirigir la iglesia. Las únicas dos que literalmente están dirigidas a un individuo solo, que no dice que la lea más nadie, era decirle cómo administrar la iglesia y dirigir la iglesia. Lo que yo te estoy diciendo es que cuando Dios habló, no le habló a individuos, le habló a la comunidad. ¿Por qué? ¿Eso es casualidad? No, porque el diseño de Dios es que tú tengas una iglesia. Si tú hubieras sido un freelancer que no pertenezco a ninguna iglesia, tú nunca hubieras recibido el mensaje del Señor, porque Él lo mandaba a las iglesias. Ese es el diseño de Dios. Pero si eso no es suficiente para ti, el hecho de que claramente el diseño de Dios es la iglesia, que tú pertenezcas a un miembro, a un grupo de iglesia local, la segunda razón que yo quiero darte es porque la iglesia es el lugar más seguro de la tierra. Oye lo que dice el Señor en Mateo 16, 18. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y agarra lo que el Señor dijo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo único seguro en esta historia humana hasta que Cristo venga a su iglesia. ¿Usted sabía eso? Dios no ha garantizado más nada. Por eso es que en la historia han caído todos los reinos y ministerios han habido muchísimos. Dios no garantizó que palabra de vida y de batata que Él venga. Gloria al Señor si está. Y gloria al Señor por todo lo que hacen. Yo no estoy menospreciando ningún ministerio, ni palabra de vida, ni Desiring God, ni once, ni nada. Todo eso está excelente, pero Dios no ha garantizado eso. Jesucristo garantizó su iglesia. El lugar más seguro de la tierra es la iglesia, porque eso es lo que Él dijo que iba a permanecer hasta el final. Y que ni el diablo y todo su demonio, las puertas del Hades, eso era el consejo del infierno, no va a poder con la iglesia. La iglesia es el lugar más seguro de la tierra. Si nosotros estamos en la iglesia de Cristo, estamos seguros, estamos en lo que es seguro y lo que el Señor ha prometido bendecir y perseverar, pero todavía más, porque la iglesia es el diseño de Dios para que nosotros crezcamos. Ya lo leímos ahorita, ese pasaje de Efesios 4, donde el Señor dice que Él instituyó su iglesia y que puso maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, sino que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, la iglesia, unido entre sí por toda la coyuntura que se ayuda mutuamente, recibe su crecimiento. La idea es, si tú no te unes a una iglesia, si de verdad tú eres cristiano, nunca vas a crecer como pudieras crecer, porque la manera como Dios ha diseñado dar crecimiento en el cristianismo es a través de la iglesia. Es esa iglesia que está unida a Cristo y a través de sus miembros que Él te va a dar todo lo que tú necesitas para que tú puedas crecer. Así que, en conclusión, mis amados, la iglesia es el plan de Dios y es una bendición de Dios. El Señor murió por su iglesia y vuelve, ¿a qué que vuelve? ¿A buscar a quién? Su iglesia. Si tú no eres de la iglesia, a lo mejor ni te vas, porque a la iglesia que Él viene a buscar, tú eres de la iglesia. Los que son de la iglesia son los que van cuando Cristo venga. Así que lo mejor del mundo es la iglesia. Amemos nuestra iglesia. Valoremos nuestra iglesia. Ahora, si somos de la iglesia, tenemos responsabilidades. Y de eso vamos a hablar en los que vienen. Todas nuestras responsabilidades como miembros de la iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu que nos guía y nos convence. Nos hace entender y nos ilumina. Señor, gracias por tu iglesia, gracias por este regalo de esta comunidad que tú has diseñado para la gloria tuya y el bien nuestro. Ayúdanos, Señor, a amar nuestras iglesias y a poder obrar como tú nos mandas para que tú seas glorificado y nosotros bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.